Es noticia la incesante protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. 6 semanas de manifestaciones y un descontento social generalizado se reflejan en la más reciente encuesta de CADEM, en la que el presidente chileno solo cuenta con el 10% de aprobación, un nivel que no había alcanzado ningún mandatario en el país. El sondeo indica que Piñera también llega al 82% de rechazo. Los encuestados aseguran que el jefe de Estado no ha enfrentado de la mejor manera el estallido social, por lo que el 67% de la población apoya que se continúe con las manifestaciones. Nos acompaña a esta hora Antonio Poveda, es subgerente de Asuntos Públicos de CADEM, empresa encuestadora. Señor Poveda, buena tarde, bienvenido a la tarde de NTN 24. Hola, buenas tardes. Cuéntenos cómo llegan ustedes al dramático resultado de un 10% de aprobación del presidente Piñera. Técnicamente nuestra encuesta es de orden telefónico con representatividad nacional. Hacemos 700 casos semanales, aproximadamente 2.800, 3.000 casos mensuales, y los resultados del mes de noviembre, en el fondo, que es lo que captura el principal movimiento social en Chile, le dan un 10% de aprobación al presidente. ¿Esto significaría que el otro 90% lo rechaza? Sí, más precisamente tiene un rechazo de un 82% y el delta que resta se divide entre aquellos que no saben o no responden o no aprueban ni desaprueban, pero estamos hablando ya de cifras bien polarizadas, o sea, solo un 10% de aprobación y un 82% de rechazo. En medio de estas 6 semanas de protesta, la gente ha empezado a manifestar su descontento social. Y quiero preguntarle, en un país como Chile, que se considera el más desarrollado de la región, con una proyección increíble de crecimiento económico, ¿por qué la gente opina así? ¿Cómo están planteadas las preguntas, por ejemplo? O sea, es complicado entender el fenómeno chileno, porque efectivamente, como tú dices, en el fondo el país, desde la recuperación de la democracia en el año 90, presentó inicialmente tasas de crecimiento del orden del 7 al 10%, por lo tanto éramos parte de un modelo que efectivamente estaba generando un crecimiento bien sostenido y que permitió generar una clase media que es muy hija de la nueva democracia. Sin embargo, vemos también en la última década que si bien el país siguió creciendo económicamente, esas tasas ya no fueron del 7 o el 10%, sino que fueron inferiores al 5, al 4, al 3. Entonces, el modelo de algún modo no siguió entregando ni dio el abasto necesario en el fondo para que la clase media chilena fuera capaz de generar un sustento económico continuo. Y hoy uno de los principales problemas que tiene el chileno es que está sobreendeudado. Es decir, probablemente hoy en día 7 de cada 10 chilenos, 8 de cada 10 chilenos están endeudados y una porción importante de ellos, casi un cuarto de ellos, está sobreendeudado. Es decir, paga deuda con deuda. Y en este momento, señor Poveda, ya estaba leyendo, las manifestaciones se extienden incluso a la casa del presidente Piñera, que está de cumpleaños. Los manifestantes piensan llegar al lugar y decirle: no queremos que siga. Le están pidiendo la renuncia. ¿Tiene mucho que ver también con la forma como se ha gestionado este malestar social, como el presidente ha manejado las protestas desde el día en que empezaron? Sí, indudablemente. Si uno tuviera que calificar la gestión del gobierno en estas 6 semanas, desde el 18 de octubre a la fecha, uno podría calificar la gestión del gobierno con nota deficiente. Es decir, el gobierno generalmente ha estado sobrepasado en los tiempos, ha caído en errores no forzados, han habido frases muy erróneas de distintas autoridades de gobierno. El gobierno ha puesto un punto muy importante en el control del orden público, y no así tanto en la agenda social, principalmente en un inicio del movimiento, y este fue un error bien importante. Entonces, hoy en día tenemos niveles de aprobación que, como ustedes bien lo decían, son del 10%, y hay un malestar muy generalizado de la sociedad chilena con la gestión del presidente Piñera y de su gobierno. Cuando no se ve un gobierno que esté necesariamente resolviendo los problemas que manda la ciudadanía. No cambia el ambiente, finalmente continúa el malestar, ha habido llamados a dialogar, asimismo también ha habido represión en las calles. ¿Cree usted que esta tendencia pueda ser revertida o definitivamente tiene que renunciar el presidente para que la gente decida por lo menos quitar la protesta de la calle?
Es una buena pregunta, pero difícil de responder. Cuando empezó esto, pues, todos pensamos en el fondo que iba a ser un movimiento de algunos días, semanas tal vez, pero ya llevamos un mes y medio. Y la realidad es que se ve bien difícil que el movimiento termine. En el fondo la gente está muy molesta, las demandas son bien profundas y el problema que ha ocurrido en Chile es que a la par de las demandas sociales se ha desatado un tema de violencia muy importante que ha obnubilado de algún modo las demandas sociales. Las últimas 2 semanas en Chile han sido muy fuertes en temas de violencia, de enfrentamiento, de descontrol más que de control del orden público. Y eso ha empañado un poco el movimiento social. Pero volviendo a tu pregunta, después de 6 semanas creo que hoy día no tenemos ninguna certeza ni evidencia para pensar que esto se vaya a terminar en un corto plazo. Por el contrario, en el fondo lo más probable es que esto tal vez se amortigue un poco con la fiesta de fin de año, pero vuelva a recrudecer y yo creo que en Chile y en otras partes de Sudamérica tendremos que empezar a acostumbrarnos en el fondo a movimientos sociales que van a ser más bien permanentes que ocasionales. Cuando uno preguntaba al principio en encuestas de opinión, ¿cuándo cree usted que va a terminar esto? La mayoría de la gente respondía en 1 o 2 semanas. Hoy en día, cuando uno le pregunta a la gente, dice que lo más probable es que esto vaya a durar meses y años incluso. Entonces, hay un estado complejo, hay una situación compleja y en esa situación la clase política no ha estado a la altura. Y si hay que pensar en la renuncia de Piñera, algo que era muy inviable hasta hace un mes, en el fondo 3 semanas, incluso avanzado el movimiento social, yo te diría que hoy en día no es necesariamente descartable. ¿Qué está pasando con la economía en Chile, señor Poveda, durante estos días de protesta? Se lo pregunto porque en Colombia ya hemos visto que en solo 2 semanas el comercio ha sido afectado drásticamente, los daños también que ha habido para el sector bancario, para el sector del transporte público. ¿Qué pasa con la economía chilena? Nosotros estamos viendo el mismo fenómeno. Ustedes llevan 2 o 3 semanas de movilizaciones, nosotros llevamos 6 semanas. Los primeros indicadores reales de nuestra actividad económica los estamos empezando a sentir hoy día, más allá de meras percepciones. Hoy día en Chile salió el indicador mensual de actividad económica, que es el IMASEC, y fue en torno a un 4% negativo, una cifra que no se veía hace 10, 15 años en Chile. Están saliendo distintas encuestas sobre percepción de confianza empresarial, percepción de los consumidores, y todos los números son a la baja. Indudablemente la primera implicancia que estamos sintiendo los chilenos, más allá del orden público, de tener problemas de llegar a nuestros trabajos, de desplazarnos, etcétera, es principalmente el bolsillo. Hoy en día Chile probablemente en las próximas semanas y meses será un país más pobre, será un país más desigual, porque indudablemente estas 6 semanas de movilizaciones van a afectar nuestra economía, van a golpear el crecimiento económico, van a golpear el empleo, van a golpear las inversiones, y son coletazos que nosotros ya no estamos viendo de manera importante. Ustedes que llevan un poquito menos todavía no, pero seguramente si siguen estos movimientos en paralelo se van a terminar pareciendo aún más. Muy compleja la situación de Chile. Esperamos, por supuesto, señor Poveda, que haya una pronta solución o que al menos el tiempo de diciembre pueda aliviar lo que está ocurriendo en las calles y lleguen a un pronto acuerdo entre el gobierno y los sectores sociales. Mil gracias por habernos acompañado. Es el subgerente de Asuntos Públicos de CADEM, una de las más reconocidas empresas encuestadoras en Chile. Gracias. Hasta luego, un gusto. Un gusto.